Una caja de cartón abandonada en la orilla del río Kallang despertó la atención de un transeúnte. Lo que encontró en su interior fue una escena digna de una película de terror. La policía llegó al lugar y lo que descubrieron los llevó a una investigación que revelaría una historia de engaño, obsesión y un crimen meticulosamente planeado. Una joven desaparecida, un secreto oscuro y un asesino que creyó haber cometido el crimen perfecto. Antes de iniciar con el caso de hoy, quiero enviar un saludo muy especial a Liz, que me escribió: hola Tess, qué triste que en el mundo existan tantos crímenes. Nunca sabremos con qué personas nos hemos llegado a cruzar. Saludos desde Morelos, México, me gusta mucho tu forma de narrar. Gracias por tu apoyo, Liz, lo aprecio bastante con lo más profundo de mi corazón. Espero que las cosas en tu vida pues estén de maravilla, que tú y tu familia se encuentren muy bien. Cuídate mucho y te mando un beso hasta Morelos, en México. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿has tenido conflictos serios de pronto con algún miembro de tu familia? Cuéntame la anécdota y si se resolvió, ¿cómo fue? Te leo en la caja de comentarios. El señor Leong Xiu-chor fue un cuestionable padre de familia chino, con un hogar que lo llenaba de orgullo y un inmenso compromiso ante él, siendo responsable ante los asuntos económicos, manteniendo a su familia con el sudor de su frente, pues el hombre trabajaba día y noche durante años sin parar. Con su oficio ejecutado, pues sacó adelante a su familia, interrumpido en algunas ocasiones por distracciones internas que lo llevaron a pagar un gran precio por sus decisiones. Ya se darán cuenta por qué. El hombre de descendencia china singapurense hablaba perfectamente inglés, tenía un buen estatus en la empresa donde él trabajaba y era además uno de los líderes y supervisores de su trabajo. Nació en China el 19 de abril del año 1955, pero creció en Singapur y se forjó en Singapur. Allí tuvo una infancia relativamente normal. Al crecer se hizo profesional, haciéndose de una excelente reputación y de credenciales respetables gracias a su disciplina, compartiendo los mejores momentos de su juventud con su hermano gemelo, un amigo de nacimiento idéntico a él, con quien compartía la misma sangre y algunas experiencias en común. De joven, el tipo acudió al Servicio Nacional, donde terminó sus estudios básicos de primaria y también de secundaria. Luego de terminar sus estudios, realizó un diplomado en el Politécnico de Singapur y obtuvo un diploma en Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones en el año 1983. Consiguió trabajo en Singtel, que es una empresa de telecomunicaciones muy importante, donde llegó a laborar incluso por cerca de 20 años, hasta el año 1996. El señor Leong Xiu-chor intentó otras alternativas para subsistir, pero desafortunadamente fracasó rotundamente en un intento por independizarse con su propio negocio, del cual pues no prosperó. Posteriormente logró vincularse con la empresa Lucent Technologies Microelectronics, quienes cambiaron su nombre con el tiempo a Systems Singapore, realizando los turnos nocturnos, ganando cerca de $4,000 al mes en el año 2005, lo que resultaba ser un sueldo bastante bueno. Desde las 7 p.m. hasta las 7 a.m. era su turno de trabajo, casi que todos los días. Descansaba un día a la semana. El señor Leong Xiu-chor era descrito por sus vecinos y amigos como una persona muy tranquila, moderada, de apariencia dócil y muy amigable. Un tipo que usaba todo el tiempo unos lentes, llevaba su cabello, pues más bien era poco cabello el que tenía, de caminar encorvado, que no levantaba sospechas de ser alguien peligroso porque, insisto, era una persona muy respetuosa y amable cuando le saludaban, digámoslo de esta manera. Había formado además un hogar, se estableció con su esposa, que era una mujer muy hermosa con la que tuvo 3 hijos, un varón y 2 niñas.
Conforme los niños fueron creciendo al pasar de los años, desarrollaron sus propios proyectos de vida, lo que naturalmente le pasa a muchas familias, y es que los hijos se van cuando se vuelven adultos y logran su independencia económica. Una de sus hijas, la mayor, era docente. Los demás estaban cursando la universidad. El idilio de familia perfecta en el hogar del señor Leong se derrumbaría poco a poco debido a los misterios y aventuras adúlteras del hombre de la casa, quien resultó ser un mentiroso y un descuidado. Es decir, era una persona bastante histriónica, pasaba pues bajo perfil, pero tenía un lado oscuro que con el tiempo se fue revelando. Uno de sus secretos más vergonzosos salió a la luz y fue revelado y confirmado por todos en pleno tribunal. Se supo que el destacado padre de familia tenía un amante, una relación sexoafectiva fuera del matrimonio con una hermosa joven muchos años menor que él, a quien casi le doblaba la edad. En el trabajo la relación adúltera no era un secreto para nadie. Los colegas del señor Leong los habían visto varias veces compartiendo sus afectos. Desde que la joven que empezó a trabajar bajo la supervisión del señor Leong, poco a poco se fueron haciendo más y más cercanos, más y más íntimos, y de ahí empezó justamente a nacer una relación extramatrimonial. Rápidamente la señorita Liu tuvo un par de ascensos importantes, llegando arbitrariamente a cargos destacados, compartiendo mucho más tiempo con su jefe, siendo descuidados con sus besos y caricias, reportados formalmente en la empresa por compartir públicamente su intimidad. Un trabajador del aseo cerca a la orilla del río Kallang, el 16 de junio del año 2005, se encuentra casualmente con una caja de cartón cubierta en cinta, la cual, al tomar con sus manos, se deshace debido a la intensa humedad que tenía esta caja. Desintegrándose entre sus dedos, el paquete revela una bolsa de plástico rota, de color amarillo, que hizo contacto con la piel desnuda de sus manos, arrojándola por instinto lejos de él. Luego de descifrar su trágica forma, aterrado por el macabro contenido, al caer las entrañas del paquete de papel, se revela un torso humano cortado desde la cadera, revelando el género de una mujer joven a la altura de la pelvis. Parecía incluso que estaba recién cortada, sin marcas de sangre ni olor a putrefacción. Una pierna sin pie colgaba desde la cadera, de la cual se podía ver una rodilla color blanco saliendo desde adentro, atravesando la piel. El tipo, muy asustado por lo que había visto, habló de inmediatamente con la policía para informar lo que había encontrado, quienes al llegar a la orilla cercaron la zona y se pusieron a investigar a los alrededores del río, hojeando sus aguas. Al poco tiempo se reportó otro hallazgo: el torso superior de la mujer con los brazos sin cortar, el cual estaba adentro de una bolsa plástica amarilla en el interior de una caja de cartón a 200 metros de donde encontraron las primeras partes del cuerpo. Los médicos forenses indicaron que las partes encontradas pertenecían a una misma mujer, que no había evidencia de abuso íntimo y no se podía determinar cómo murió, pues faltaban otras partes importantes, como la cabeza. La mujer asesinada fue reconocida como Liu Hong-mei, de 22 años, debido a sus huellas dactilares. La joven, nacida en Changchun, China, llegó a Singapur en el año 2003. Era operadora de producción para la empresa Azure Systems Singapur. Sus colegas ya la habían reportado como persona desaparecida luego de que se ausentara a su trabajo sin avisar. Según los compañeros del trabajo de Liu, la mujer tenía una forma de ser bastante divertida y coqueta. Al principio se llevaba bien con todos en la empresa, aunque tenía sus favoritos, lo que fue generando rumores en su contra.
ciertas discordias por competencia desleal. Fue ascendida en 2 ocasiones a cargos más altos en un breve periodo de tiempo, lo que generó discordia entre sus compañeros, quienes decían que la empresa tenía a sus favoritos y ella era una porque además era muy bonita. Fue sorprendida teniendo relaciones con su supervisor, lo que demostró el clientelismo, el mérito de su ascenso, acostándose descaradamente con el señor Leung Siew Chor en las instalaciones de la empresa, sin importar que fuera un hombre casado y padre de 3 hijos y además un jefe laboral. Posteriormente, varios empleados de la empresa System Singapore reportaron ante la empresa estos comportamientos libidinosos, por lo que ambos personajes recibieron sanciones. Evidentemente, el señor Leung Siew Chor fue entrevistado por la policía. Sin embargo, su comportamiento resultó bastante inusual y sospechoso, notándose tremendamente nerviosos, temblando y respondiendo a todo con notoria inseguridad. Los detectives no le habían dicho que ya habían encontrado los restos de Liu Hongmei, precisamente para analizar su comportamiento, por lo que este hombre negó rotundamente desde el principio el siquiera haberla conocido, incluso cuando les comentaba había tenido una relación frente a sus colegas laborales. Luego de 10 horas de interrogatorio, el homicida finalmente confesó su crimen diciendo que todo lo había hecho con consentimiento de la víctima, supuestamente, la cual era su amante y con ella había hecho un pacto de amor, es decir, que ella incluso le había manifestado que quería poner un punto final a su vida y que él nada más le ayudaría en ese propósito. El 18 de junio del año 2005, Leung Siew Chor, de 50 años, fue acusado de ser el asesino de Liu Hongmei, propenso a una condena de muerte o, en el mejor de los casos, estar toda la vida en prisión, pues las leyes de China son bastante estrictas. La familia del acusado estaba de viaje, pero al enterarse de la tragedia, volvieron de inmediato a casa para estar junto al señor Leung, a pesar de los terribles crímenes por los que estaba siendo acusado y condenado. En ese momento la noticia ya estaba en boca de la prensa, incluso en noticieros a nivel internacional. El arma homicida usada para el desmembramiento fue expuesta como evidencia durante los juicios siguientes. Asimismo, un cuchillo de carnicero con la lámina doblada, un martillo de goma y una toalla usada para estrangular a la víctima, bolsas plásticas amarillas, papeles, cinta y otros elementos fueron encontrados en las zonas donde se recolectaron los restos de la joven desarmada como un rompecabezas. Estaban en la casa del sospechoso, almacenados y escondidos entre sus cosas y los cuartos de sus hijos. El baño donde ocurrió el desmembramiento estaba completamente limpio. No había ninguna mancha aparente y parecía haber sido limpiado por profesionales. Quedó impoluto ese lugar. Sin embargo, al mirar debajo del retrete con mirada aguda, uno de los detectives pareció haber visto algo color rojo, un diminuto puntito, casi invisible a la vista, el cual fue llevado como evidencia al laboratorio, confirmando ser la sangre de la víctima, según las pruebas de ADN. Tras el furor de la noticia, decenas de personas fueron hasta la casa del involucrado y lanzaron piedras y arengas en contra, rompiendo sus vidrios, haciendo de la vida del sospechoso un completo calvario, por lo que tuvo que mudarse junto con su familia a otra parte de la ciudad. Posteriormente, la casa fue difícil de vender. Nadie quería vivir en un hogar donde había ocurrido un asesinato de estas características por superstición y también por las energías que pueden quedar después de un hecho de este calibre. Brigadas de búsqueda aún permanecían activas, recorriendo el río Kalaj en su totalidad, junto a un equipo especial de la policía, quienes junto a la Guardia Costera lograron encontrar los restos del cuerpo que faltaban. En la planta incineradora de Tuas, donde se quema la basura, se acumulaba una gran cantidad de residuos antes de hacer combustión y reducir todo a cenizas.
10 horas después, la policía encontró una cabeza descompuesta envuelta en periódico y metida en una bolsa de plástico amarilla, la cual fue retirada antes de ser quemada con los demás desechos. Sin embargo, los pies de la víctima nunca fueron encontrados. El 11 de julio del año 2005 se celebraron los ritos fúnebres para la joven asesinada en Singapur. Las partes del cuerpo encontradas fueron reconstruidas, cosidas con hilo y aguja unas a otras, reemplazando partes incompletas con moldes de cera, facciones de su rostro y sus pies perdidos. Luego, el cuerpo fue incinerado y regresado a China. Durante el juicio, el señor Leung negó todas las acusaciones en su contra, insistiendo en que todo se trataba de un pacto de amor que había hecho con su amante, quien el 15 de junio del año 2005 le propuso la idea de ir juntos a China y empezar una nueva vida, a lo que el señor Leung se negó dolorosamente, pues tenía una familia que mantener y no la iba a abandonar. La mujer se deprimió y le pidió que la ahorcara hasta que ella dejara de respirar, jurando que prefería morir. Luego él se conmovió con ella y pactó morir a su lado, insistiendo en que se mataría de la misma manera que ella, estrangulándose con sus propias manos. Pero luego de matar a su amante, el hombre no fue capaz de cumplir la supuesta promesa y tras el asesinato de su concubina, tiró la toalla y pensó en su familia, arrepintiéndose en ese momento de los hechos que, según él, iba a cometer. Preocupado por ser descubierto, cortó a su amante en 7 pedazos, la cabeza, la parte superior e inferior del torso, parte de las piernas y los 2 pies. Luego los empacó en bolsas de plástico cubiertas de papel y cinta, y luego se deshizo de los paquetes en el río Kalang. Una cinta de seguridad en un cajero automático ponía en duda el motivo del crimen, pues antes de morir, la señorita Liu Hong había reportado un robo a su tarjeta de crédito. Habían retirado $2,000 sin su consentimiento. La policía identificó en la cinta de seguridad a un hombre similar al señor Leung, por lo que el motivo del crimen pudo haber sido precisamente este robo y no la promesa de amantes que el tipo declaraba como móvil del asesinato. Tras ser enfrentado con esta hipótesis, el tipo dijo que sacó el dinero para su amante, que luego lo devolvió por completo, aunque no tenía evidencia de su palabra más que su simple testimonio. Finalmente, tras horas de presión y preguntas en la comisaría, el hombre confesó lo que hizo. Dijo que robó las tarjetas del cajero automático cuando estaba con su amante compartiendo intimidad, aprovechando mientras ella se daba una ducha. Pensando en su reputación, posteriormente citó a su amante a la casa. Allí le confesó que había tomado el dinero de su tarjeta. Ambos discutieron acaloradamente por el hecho hasta el punto en que el tipo la asesinó a sangre fría para proteger su palabra y su matrimonio, pues ella lo amenazó advirtiéndole que le contaría toda la verdad a su esposa y lo llevaría ante la policía por haberla robado. La mañana del 15 de junio del año 2005, el señor Leung mató a su concubina. La joven Liu Hongmei nació el 14 de septiembre del año 1982 en Changchun, Jilin, China. Allí tuvo una vida presuntamente normal. Posteriormente, al hacerse adulta, se mudó a Singapur y trabajó en una empresa de comunicaciones luego de terminar su básica secundaria. Antes de morir, la joven adulta tenía presente varios proyectos por cumplir: clases de inglés para tener un diploma de turismo, proyectándose profesionalmente en esta área. Además, estaba ilusionada porque sería una de las damas de honor en la boda de su hermana. Incluso estaba buscando novio, indagando en casas de citas y saliendo con amigos, pues sabía que su relación con el señor Leung
no tenía ningún futuro y era bastante cuestionable. El 3 de mayo del año 2006, Leung Siu-chor, de 51 años, fue juzgado por el asesinato de la joven Liu Hongmei. Luego, en el mes de mayo de 2006, después de un juicio que se prolongó por 16 días, finalmente el juez emitió su veredicto declarando culpable de asesinato a Leung Siu-chor, condenado a muerte por la horca. El condenado interpuso 2 intentos fallidos de apelar contra el veredicto, incluso redactó una petición de clemencia al presidente de Singapur, que fue rotundamente negada, pues no habían razones de peso para interceder por él. A pesar de que muchos opinadores consideraron demasiado fuerte el castigo contra el señor Leung, considerando que la cadena perpetua era más que suficiente, el 30 de noviembre del año 2007 fue ahorcado en las instalaciones de la prisión de Changi en horas del amanecer a la edad de 52 años. Antes de irme, quisiera extender una pequeña reflexión que siempre resulta importante sobre la necesidad de tomarnos un verdadero tiempo para comprender el sentimiento del amor. Es un sentimiento maravilloso que construye personas, mejores versiones, sociedad, familia. El amor es necesario, pero también, como es necesario, creo yo que es necesario analizarlo y encontrar en él verdaderas oportunidades de crecimiento. No de crecimiento de que si me acuesto con mi jefe entonces voy a tener ascensos, porque creo yo más en la meritocracia, que me parece mucho más honorable, sino que justamente cuando no pensamos en detenimiento la palabra amor y lo que implica relacionarse sentimental y libidinosamente, que es un intercambio de energías con otra persona, pues es ahí donde estamos cometiendo un error craso. Me gustaría que la comunidad de Test Misterios lo supiera y que de alguna forma entiendan que el amor es un constructo entre 2 personas, entre un consenso realmente profundo, y para eso solamente es necesario tomarnos el verdadero tiempo de saber si la persona que está compartiendo con nosotros es o no una persona que nos va a dar amor y nos va a construir de mejor forma. Si no, pues evidentemente solamente es lujuria. Así que ese es el único comentario. Duele mucho el caso de hoy, por ambos lados fue pues bastante, digamos, duro, ¿no? La chica murió y él tuvo una pena bastante fuerte. Así termina el caso de hoy. Muchísimas gracias. Si te gustó, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de 2 formas distintas. La primera con el botón de super gracias, que se ubica allí abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción de este video y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas 2 maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Recuerda que si quieres ver mi vida personal o si te interesa, puedes seguirme en mi Instagram, Test Misterios, o si por el contrario quieres ver True Crime, puedes ver mis casos de misterio y casos criminales en mi Instagram, soy Test Misterios, y en mi TikTok, Test Misterios. Y sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, gracias por quedarte hasta el final y recuerda que somos misterio y que tú y yo nos veremos en un próximo caso.